Continuamos con la grabación de los delitos contra la integridad. En esta grabación empezaremos a tratar los tres primeros ilícitos de carácter doloso contra la integridad. Esto es, veremos el contenido de la falta de maltrato, el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y las faltas de lesiones dolosas. La falta de maltrato se encuentra prevista en el artículo 442 del Código Penal, donde la estructura recoge en un primer párrafo el comportamiento base y en un segundo párrafo el comportamiento agravado. El primer párrafo señala lo siguiente: el que maltrata a otro física o psicológicamente o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causar la lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 50 a 80 jornadas. Sobre este punto llama la atención lo siguiente: que el artículo hace referencia a que no existe una lesión y tampoco un daño psicológico, lo cual podría hacernos pensar que en este caso nos encontramos ante un tipo penal que carece de contenido relativo a la afectación al bien jurídico protegido, esto es la integridad. Sin embargo, ya veremos que no por el hecho de afirmar que en un supuesto no se ha causado una lesión de carácter físico o un daño psicológico, quiere decir que no se ha producido ninguna afectación de carácter físico o psicológico. Por el contrario, del lado de la parte física podríamos afirmar que existen algunas afectaciones que no requieren ni descanso médico ni asistencia o tratamiento médico. Y en el otro sentido, por la parte del daño psicológico, podríamos afirmar que estamos en un estadio inicial, donde si bien no tenemos un daño psicológico de tipo leve, sí nos encontramos ante una afectación psicológica. Veamos el siguiente gráfico para poder comprender en mejor medida el alcance del tipo penal de maltrato. Así, por ejemplo, en este gráfico se puede observar los elementos principales de la falta. En primer lugar, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El tipo penal no exige que estos cumplan alguna condición específica. Por otra parte, también tenemos la sanción. En este contenido, al ser una falta, no contamos con pena privativa de la libertad y tenemos una sanción de 52 a 80 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Sin embargo, el grueso del análisis se encuentra en la parte del comportamiento típico. La falta de maltrato requiere para su configuración que la afectación física o psicológica, que según el tipo penal hace referencia a un maltrato físico, psicológico, humillación, denigración o menosprecio, debe producirse de forma reiterada. Y lo que coloca a este tipo penal dentro del libro de faltas es que justamente el médico legista no llega a determinar una lesión que, como habíamos ya señalado, una lesión que pueda significar un tratamiento o asistencia médica o un descanso médico, ni tampoco que estamos ante un daño psicológico. No obstante, para que tenga contenido esta lesión del bien jurídico, sí que será importante verificar desde la parte de la afectación física que estamos ante afectaciones físicas que efectivamente se han producido, pero que requieren asistencia o descanso médico. Por su parte, del lado del daño psicológico, como también ya les había comentado, estamos ante afectaciones psicológicas que no llegan a tener la entidad de un daño psicológico leve, pero que sin embargo sí nos encontramos ante al menos una afectación psicológica. Ambos supuestos, al igual de lo que ocurría con la asistencia o el descanso médico y el daño psicológico, deberán ser señalados o referidos por la autoridad médica competente. Esto es, un perito médico tranquilamente podrá observar que en un caso determinado se observan posiblemente moretones o contusiones, o en todo caso que tenemos a una persona que ha sufrido una afectación psicológica, pero también podrá señalar que no llega en el segundo caso a un nivel de daño psicológico leve y en el primer caso que no es necesaria una asistencia o un descanso médico. No obstante, y nuevamente para estar dentro del contenido previsto en el tipo penal de la falta de maltrato, en ambos casos deberá existir al menos alguna afectación que, si bien no llega a tener esta entidad, sí se encuentra presente como consecuencia de la actuación ilícita realizada por el sujeto activo. Ahora bien, veamos el segundo párrafo de la falta de maltrato, en el cual, como ya les había adelantado, se prevén supuestos agravados de la misma. Los supuestos agravados
están concentrados principalmente en algunas características del sujeto pasivo y en otras del sujeto activo. En esta oportunidad vamos a detenernos en cada uno de los supuestos, pues la regulación que estamos viendo ahora para supuestos agravados se va a repetir en los tipos penales que siguen a continuación, por lo que habrá que estar muy atentos a estos supuestos para luego repetir o replicar el razonamiento aquí expuesto. Así, la falta de maltrato señala lo siguiente en su segundo párrafo. La pena será de prestación de servicios comunitarios de 80 a 100 jornadas o de 100 a 200 días multa cuando la víctima es menor de edad o adulta mayor, tiene una discapacidad o se encuentra en estado de gestación. En este primer párrafo se entiende claramente la condición del sujeto pasivo, pues esto se identifica como víctima. Y tenemos que o es menor de edad, o es adulta mayor, o tiene una discapacidad, o se encuentra en estado de gestación, pudiendo cumplirse cualquiera de los supuestos. Si es que esto llega a ocurrir o a ser tal, pues estaremos ante la agravante del segundo párrafo de la falta de maltrato. Pasemos al segundo supuesto. La víctima es cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, pariente colateral, conviviente, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Habita en el mismo hogar, siempre que no medie relaciones contractuales o laborales, o es con quien se ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108b. Como puede apreciarse en este segundo literal, en el literal B, este supuesto contiene, al parecer y a simple lectura, una conjugación de dos supuestos que ya hemos visto anteriormente cuando estudiábamos el alcance de los tipos penales contra la vida humana independiente. Es así que tranquilamente a primera impresión podríamos afirmar que estamos ante supuestos que tienen que ver con la violencia familiar y con la violencia de género. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque en el mismo segundo párrafo del artículo 442 ya contamos con una agravante, que es la del literal E, donde se establece claramente aquellos supuestos referidos a la violencia de género. Así, por ejemplo, se señala que la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. En este supuesto, en el supuesto E, es donde debe concentrarse nuestro análisis cuando verificamos que el maltrato se está produciendo como consecuencia de una violencia de género. Sin embargo, cuando estamos en el numeral B, debemos concentrar estos esfuerzos por identificar que nos encontramos ante un supuesto de violencia familiar. En esta línea, todos aquellos supuestos que se configuren como violencia familiar que no llega a ser violencia de género deberán entenderse como parte del literal B, mientras todos aquellos supuestos que se producen, es decir, supuestos de maltrato que se producen en un contexto de violencia de género, deberán conducirse o comprenderse desde el literal E. El supuesto C del segundo párrafo del artículo 442 nos hace referencia a un supuesto de sujeción completamente diferente. Este es cuando la víctima tiene un contrato de locación de servicios, una relación laboral o presta servicios como trabajador del hogar o tiene un vínculo con el agente de dependencia de autoridad o vigilancia en un hospital, asilo u otro establecimiento similar donde la víctima se halle detenida o recluida o interna. Asimismo, es dependiente o está subordinada de cualquier forma al agente o por su condición, el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio, o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad que le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima, o la impulsa a depositar en él su confianza si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente. En efecto, esto es sumamente interesante porque son todos aquellos supuestos de sujeción que quedan fuera del alcance del literal B y del literal E de la norma, que se concentran en aquellos supuestos referidos a un abuso de poder cuando estamos ante un supuesto laboral,
cuando además estamos ante una situación que requiere una tutela, una vigilancia o un deber de cuidado por parte del sujeto activo. Así, por ejemplo, podrá ocurrir que el deber de cuidado que tenemos lo tenemos también como consecuencia de nuestro trabajo. Así, por ejemplo, de repente llegamos a ser custodios en un hospital, en un asilo, en un hospital psiquiátrico, o incluso como parte de los deberes de funcionario que podamos alcanzar en una relación concreta. Si es que abusamos de nuestra posición de poder y también de nuestra posición de cuidado frente al sujeto pasivo y como consecuencia de ello logramos un maltrato dentro de los términos establecidos por el artículo 442, nos encontraremos en este supuesto. El literal D hace referencia al hecho de que la víctima pueda ser integrante de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y que además es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Este supuesto nos hace recordar a lo señalado en el artículo 108A del Código Penal, donde podíamos encontrar un homicidio calificado por la condición de la víctima, esto es, por la condición específica de estos funcionarios públicos. El supuesto E es mucho más interesante, como ya les había señalado, porque recoge algunos supuestos específicos de violencia de género. El supuesto F hace referencia también a un fraseo que podemos encontrar en otros tipos penales, donde se agrava la situación cuando ésta se comete en presencia de cualquier niño, niña o adolescente. Y finalmente, el supuesto G es donde se concentra quizás la mayor atención en el sujeto activo, pues se señala que el agente actúa en estado de ebriedad o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor al 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. En este caso debemos tener mucho cuidado porque el supuesto aquí recogido como agravante de ninguna manera puede confundirse con aquellos otros supuestos donde se busque descargar de culpabilidad a la gente por las mismas condiciones. En la siguiente gráfica tenemos un resumen de lo señalado hasta este momento a efectos de que sea un poco más sencillo de recordar estos puntos. Pasamos entonces al análisis del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Este tipo penal, regulado en el artículo 122b del Código Penal, establece un contenido que, si bien tranquilamente podríamos tener como un delito de lesiones leves para algún extremo o en todo caso también como una falta de maltrato, su reciente inclusión en el Código Penal nos va a hacer mención a todo el contenido de género que ha podido regularse expresamente en el Código Penal y con ello alterar la sistemática que teníamos previamente a su regulación. Como les había señalado, antes de su regulación, agresiones de este tipo podrían circunscribirse a supuestos de maltrato o a supuestos de lesiones leves. Sin embargo, con la regulación actual, donde tenemos este tipo penal y otros más como un tipo penal específico que responde a la violencia de género, es que vamos a notar algunas dificultades para encontrar un contenido sistemático en ellos. Así, por ejemplo, este tipo penal del artículo 122 está señalado en el segundo libro del Código Penal, con lo cual es un delito. No obstante, tomemos atención a su regulación. El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso médico según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y los artículos 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes. La parte referida a las penas de inhabilitación y demás ya lo hemos visto en este curso, en lo correspondiente a los tipos penales contra la vida humana independiente, por lo que únicamente vamos a detenernos en los primeros aspectos de la conducta típica. En esta gráfica podemos ver un resumen de este tipo penal y como primer aspecto a resaltar tenemos dos clases de valoraciones que deberá cumplirse al menos una de ellas para poder identificar que estamos ante un tipo penal contra la integridad.
Así, por ejemplo, por un lado podrá verificarse una lesión hacia la integridad de carácter físico y por otro lado podrá verificarse una afectación a la integridad de tipo psicológico. Así que de ahora en adelante, cuando revisemos los distintos tipos penales, podremos encontrar esta configuración donde, según los comportamientos típicos, únicamente deberá comprobarse la afectación a uno de estos extremos y no a ambos. Bien, es así que por un lado, empezando por el sujeto activo, no se requiere que tenga ninguna condición específica. Sin embargo, cuando vamos al sujeto pasivo, el tipo penal identifica a dos sujetos o dos potenciales sujetos pasivos para este extremo, confundiendo así nuevamente el carácter de la violencia de género y la violencia familiar. Este es un tipo penal bastante problemático y también lo son aquellos tipos penales que, siguiendo un supuesto discurso contra la violencia de género, han incorporado estas modificaciones al Código Penal peruano en el capítulo de las afectaciones contra la integridad. Así, los potenciales sujetos pasivos de este tipo penal serán, por un lado, la mujer, que es agredida por su condición de tal, y por otro lado, los integrantes del grupo familiar. Con lo cual podemos decir que el artículo 122b protege por un lado la violencia de género y por otro lado también la violencia familiar, no habiendo señalado una clara diferencia entre ambos supuestos. Las lesiones corporales, y estoy yendo ya un poco más al comportamiento típico de este tipo penal, señalan lo siguiente: las lesiones corporales deberán ser menores a 10 días de asistencia o descanso médico, con lo cual incluso pueden encontrarse aquellos supuestos que no llegan a merecer ni asistencia ni descanso médico y que son menores a 10, es decir, el tope máximo será 9 días de asistencia o 9 días de descanso médico. Por su parte, en lo referido al carácter psicológico, tenemos que la afectación no llega a tener la entidad de un daño psicológico, sino que basta con que sea una afectación psicológica. Lo aquí señalado nos recuerda al tipo penal de maltrato, siendo este una falta. Como les había señalado, el maltrato establece que no será necesario que se pueda causar una lesión, ni tampoco que exista un daño psicológico, con lo cual podremos estar ante afectaciones que no requieren asistencia o descanso médico y también ante afectaciones psicológicas que no llegan a tener la entidad de daño psicológico. Sin embargo, esto además lo podemos encontrar en el delito del artículo 122b. Pero un aspecto que no llega a precisar el legislador penal y sobre el cual podemos advertir una primera observación, lo encontramos en el supuesto agravante referido a, por un lado, la violencia familiar y por otro lado, la violencia de género que ya tiene la falta de maltrato. Con lo cual podrá ocurrir un supuesto bastante absurdo donde se establezca que estamos ante un supuesto que no ha causado ninguna lesión, es decir, una afectación física que si bien sí se ha producido, no requiere asistencia o descanso médico, o que estamos ante una afectación psicológica que no llega a tener la entidad de daño psicológico, pero que al haberse cometido de forma reiterativa y además verificarse un supuesto agravante en el sujeto pasivo como consecuencia de la violencia de género ejercida, llega a calificar como una falta de maltrato, pero no así como un supuesto de delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. ¿Y esto por qué? Porque una diferencia entre el artículo 122b y el artículo 442 es la referencia expresa al carácter reiterativo de la conducta cometida, con lo cual tenemos un problema de regulación bastante importante que resaltar. El segundo párrafo del artículo 122b hace referencia a supuestos agravados, donde se establece que la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes. En primer lugar, que se utilice cualquier tipo de arma, objeto contundente para la comisión del delito, pero lo interesante de esta regulación viene a continuación. Se señala lo siguiente: instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
Lamentablemente, esta clase de regulación del primer supuesto lo vamos a ver que se repite en otros alcances de los delitos contra la integridad, y esto no hace otra cosa que llevar a confusión cuando los operadores de justicia deben plantear un caso o resolverlo, pues muchas veces esta clase de regulación permite pensar que algunos casos que implican la lesión del bien jurídico vida humana independiente llegan a ser calificados como casos que vulneran la integridad. Sobre este punto ya nos hemos detenido en una grabación anterior, pero sin embargo ya lo estamos visualizando de mejor forma con la regulación concreta del tipo penal, por lo que desde mi punto de vista, salvo claro está mejores opinión, la puesta en peligro de la vida humana independiente debe ser calificado como un delito de tentativa de homicidio y no como un delito de lesiones consumadas. El segundo supuesto agravado del artículo 122b hace referencia al hecho que se comete con ensañamiento o alevosía, para lo cual habrá que repetir o refrescar aquellos contenidos que ya hemos visto en la unidad anterior. El tercer supuesto, cuando se detiene al hecho de que la víctima se encuentra en estado de gestación, hace referencia a una condición especial de la víctima. También esto se repite en el numeral número 4, donde se afirma que la víctima es menor de edad, adulta mayor, discapacidad, que padece una enfermedad temporal y el agente se aprovecha de dicha condición. El supuesto 5 está referido a una condición de los sujetos activos, pues se señala que en la agresión participan dos o más personas. El sexto numeral también tiene un contexto que puede involucrar al sujeto activo y al sujeto pasivo, pues se afirma que al momento de cometerse este delito se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Esto puede ser, por ejemplo, una medida que se brinda como consecuencia de una violencia de género o una violencia familiar en contra de lo que será el sujeto pasivo. Y finalmente, si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente, repitiendo así el alcance del agravante ya señalada en la falta de maltrato. Ahora bien, estos supuestos se encuentran a su vez resumidos en la siguiente gráfica, donde podemos encontrar todos aquellos supuestos que se concentran en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, o también que se concentran en el comportamiento típico de forma específica. Y para terminar con el alcance de la presente grabación, tenemos otra vez un retorno a las faltas de lesiones dolosas, donde el artículo 441 establece lo siguiente. Para ello, habrá de concentrarnos únicamente en el primer párrafo de este artículo. Se afirma lo siguiente: el que de cualquier manera causa a otro una lesión dolosa en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera hasta 10 días de asistencia o descanso, o nivel leve de daño psíquico, según prescripción facultativa, será reprimido con pena de prestación de servicio comunitario de 40 a 60 jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso es considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a 80 jornadas cuando la víctima sea menor de 14 años o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquella. Este es también un tipo penal que de alguna forma va a quedar inconcluso o asistemático como consecuencia de la incorporación de los tipos penales ingresados al Código Penal en este capítulo bajo la supuesta vertiente de protección contra la violencia de género. Sí, en esta falta de lesiones dolosas tendremos también dos posibles escenarios, donde la lesión en contra de la integridad física será hasta el número menor o igual a 10 días de asistencia o descanso médico, mientras que por su parte el daño psíquico en este supuesto sí que es necesario, bien, pero únicamente a un nivel leve. Es importante afirmar en este punto que, como podemos ver, estas faltas de lesiones dolosas se distancian del contenido de la falta de maltrato en el hecho de que la falta de maltrato hace referencia a una conducta reiterativa, mientras que las faltas de lesiones dolosas no lo hacen. Lo curioso de este punto es que las faltas de lesiones dolosas o para su configuración sí que se requiere que las lesiones tengan al menos una entidad mayor a la requerida para las faltas, tanto a nivel de la integridad física como a nivel de la integridad psíquica. Por otro lado, también vemos que esta diferencia en cuanto a la inexistencia de una reiteración
conllevan a la imposición proporcional de penas de prestación de servicios comunitarios, siendo la pena aquí señalada menor a la prevista en la falta de maltratos en su primer párrafo. Asimismo, vemos que esta falta de lesiones dolosas se distancia del delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar en el hecho de que en este punto, en la falta de lesiones dolosas, se requiere llegar, digamos, hasta un punto al menos igual a los 10 días de asistencia o descanso médico, mientras que el delito de agresiones contra las mujeres podía ser un número menor a 10, con lo cual el tope máximo era hasta 9, mientras que en las faltas de lesiones dolosas será incluyendo los 10 días de asistencia o descanso médico. Asimismo, en el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar no se requiere un daño psíquico, mientras que en las faltas de lesiones dolosas sí que es necesario. Asimismo, la falta de lesiones dolosas no prevé ninguna agravante referida a la violencia de género o violencia familiar. Lo curioso de estos tres tipos penales que hemos visto hasta este punto es que de una lectura sistemática de los mismos, la verdad es que se encuentra poca lógica en su redacción, tanto en lo referente a la entidad lesiva de los comportamientos como en la reiteración y en lo referente también al carácter específico de su regulación, sobre todo en lo concerniente a la protección de la violencia de género y la violencia familiar. Finalmente, las faltas de lesiones dolosas establecen agravantes que están previstas en el propio párrafo de este contenido, con lo cual estas agravantes las podemos encontrar en el sentido de víctima, es decir, la víctima tiene una condición menor de 14 años, y también en el agente cuando éste tiene una relación de responsabilidad respecto del sujeto pasivo y se entiende que ha abusado de dicha condición para la comisión de esta falta. La pena se incrementa, sin embargo, no llega a tener la entidad lesiva de los otros tipos penales vistos hasta este punto. Lo señalado hasta ahora sería el contenido de esta primera grabación y dejamos para una siguiente grabación a los otros tipos penales de carácter doloso que se cometen en contra de la integridad. Gracias.